Estamos aquí en Biocultura presentando una serie de charlas que hemos preparado para todo el público en general. Y bueno, quería agradecer mucho esta oportunidad que nos brinda Biocultura, porque es una feria enfocada 100% en todo lo que es el mundo ecológico, tanto en el área de la alimentación como en el área de la casa, del hábitat, de la bioconstrucción, como otros elementos complementarios también para nuestra vida, como es el descanso, los muebles. Es una feria, para mí, en el mundo bio, la más potente, y nos ha brindado esta oportunidad a muchos profesionales de estar aquí ofreciendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pues lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Sobre obesidad y metabolismo, que va dirigida a la salud infantil, pero que sirve para todos los adultos en general, que habla un poco de cómo debería ser nuestra alimentación para evitar la obesidad y cómo deberíamos proceder para reducirla. Hola, buenos días. Vamos a empezar porque como el tiempo lo tenemos muy justo. Es una charla sobre la obesidad infantil, pero en realidad lo de infantil era un poco para que la gente que tiene niños y que tienen problemas de este tipo también sepa que funciona, pero la misma obesidad infantil es la misma obesidad de los adultos, o sea, en realidad sirve para todo el mundo. El título, espera que no me acuerdo, es la obesidad y la desnutrición, los dos extremos de una misma causa, el fracaso alimentario y cómo prevenirlo. Vale. Vamos a hablar un poco de cuáles son las causas que provocan la obesidad, tanto en el tema de los niños como en el tema de los adultos. Todos sabéis que, bueno, andan por ahí pululando montones de dietas para adelgazar, muchísimas, y que todas tienen algo bueno, pero que la mayoría de ellas, cuando la gente las prueba, no funcionan, porque la gente se adelgaza pero vuelve a coger el peso otra vez. ¿Por qué? O la gente se adelgaza parcialmente pero no 100%. Porque hay un tema que no explican las dietas, los que se dedican a vender dietas, que es cómo funciona todo nuestro metabolismo. Yo me he formado, soy naturópata, pero me he formado básicamente con la macrobiótica, la medicina oriental, y nos enseñan desde el primer día que en la naturaleza no hay nada que sea igual, ningún alimento le cae bien a todo el mundo y que varía mucho de una persona a otra, porque existen dos leyes en la naturaleza que son la base de todo, que son yin y yang, la ley de los contrarios. Como decimos aquí en nuestra cultura, ahora se ha puesto muy de moda el ácido y el alcalino. Habéis oído hablar de que se habla mucho de las dietas en las que se controla el ácido y el alcalino y se toman alimentos más alcalinos y se dejan de lado los alimentos ácidos, pero eso no es así. Eso realmente sería demasiado fácil que funcionase así, porque muchos alimentos que se consideran alcalinos luego en el proceso de la digestión se vuelven ácidos, porque nuestro sistema digestivo no está en condiciones. Y entonces empiezan a fermentarse o empiezan un proceso de oxidación, y lo que inicialmente lo habíamos catalogado como alcalino era alcalino en su composición bioquímica fuera del cuerpo, pero luego cuando entra en contacto con otras sustancias se vuelve ácido, y sobre todo cuando entra en contacto con los ácidos del cuerpo, porque en el estómago está lleno de ácidos para poder hacer la digestión, pues eso se acidifica. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la obesidad? El caso de la obesidad es
un circuito cerrado que producimos muchas veces porque abusamos de los carbohidratos refinados, abusamos de los azúcares, básicamente. Pero mucha gente me dirá, yo abuso del azúcar porque estoy adicto a él y no puedo dejarlo. Hay muchísima gente que quiere reducir los niveles de carbohidratos o de azúcar y no lo consigue, porque el cuerpo se lo pide. El cuerpo en ese punto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que debido al exceso que hemos cometido durante años, el exceso que hemos comido de carbohidratos, generamos unos niveles muy altos de glucosa. Sabéis que la glucosa es el azúcar que necesitan nuestras células para funcionar, es de donde sacamos toda la energía. Entonces, si comemos un exceso de carbohidratos, se genera un exceso de glucosa en nuestro cuerpo y conjuntamente con la glucosa se genera lo que es la insulina, que es la hormona que hace que se asimile la glucosa. O sea, la glucosa sola no la podemos absorber sin la insulina. Cuanto más glucosa tenemos en el cuerpo, más insulina genera nuestro páncreas. Y cuanto más insulina genera, menos aprovecha la glucosa por saturación. Lo que se llama, no sé si habéis oído hablar, es el caso de la diabetes, lo que se llama resistencia a la insulina. A los diabéticos les dan insulina, pero no porque su cuerpo no genere insulina, sino porque genera demasiada que no entra dentro de la célula por saturación, por exceso. Entonces, cuando esa glucosa, aquí tenemos la glucosa y aquí la insulina, porque como no he traído para ver ahí, pedí una pizarra y no hay, pues lo vamos a hacer así un poco gráfico. Esto es glucosa, esto es insulina. Cuanto más carbohidratos y azúcares yo como, más insulina segrego. Y cuanto más insulina segrego, menos aprovecha la glucosa. Y esa glucosa no aprovechada, sumada a esa insulina que no ha podido penetrar en la célula, eso es grasa, se transforma en grasa. Y esa es la grasa que se deposita concretamente y específicamente en nuestro abdomen. O sea, que puede haber personas que están delgadas, de las piernas, de los brazos, y tienen el abdomen inflado, hinchado, con mucho volumen o con mucha grasa. ¿Por qué? Porque están igualmente consumiendo en exceso carbohidratos refinados. Y esa insulina que se genera en exceso es la causa que nos produce esa necesidad continua de comer azúcar. Porque como no ha penetrado en la célula se ha quedado sin alimentarse. Por decirlo de alguna manera, se muere de hambre. Así de una forma sencilla. Entonces, esa célula que se está muriendo de hambre nos dice, come algo porque te vas a caer. ¿Y dónde volvemos? A los carbohidratos. Otra vez. Porque el azúcar, al momento que lo comes, estoy hablando de azúcar y azúcar es la fructosa, o sea, las frutas, azúcar es algunos cereales refinados, son las harinas, las galletas. Azúcar son algunos edulcorantes, como el azúcar blanco, el azúcar negro, la miel. O sea, todo, incluso parte de la proteína también se transforma en glucosa. O sea, todo lo que comemos finalmente se transforma en glucosa. Entonces, cuando comemos tantos excesos de carbohidratos que se transforman en glucosa y tenemos la carencia de insulina, o sea, la carencia de que no ha podido penetrar en la célula porque había demasiada insulina, nos da un bajón, que es la hipoglucemia, que nos pasa montones de veces que dices, o me como una galleta, o me como un trozo de chocolate, o ahora mismo no me aguanto de pie. Esto le sucede prácticamente a todo el mundo, y a los niños igual, porque los niños ya empiezan el día que se les da todo carbohidrato. Todo carbohidrato. O sea, la intención de esta charla de hoy es para que no forcéis a los niños, porque los niños, si los dejáis, están adictos, igual que los adultos, pero si los dejáis unos días, le reducís los niveles de glucosa y de insulina y los dejáis que elijan, ellos van a elegir bien, mejor que nosotros, porque no utilizan la mente. Y van a decir, no, yo quiero jamón, a mí no me des
zumo de naranja por la mañana, porque eso los deja ya por los suelos. Y ese exceso de glucosa ya desde la mañana es el que hace que todo el día andemos mal, porque la insulina se segrega en función de la glucosa que circula en el cuerpo. Entonces, si en la mañana hemos hecho un exceso y ya no ha funcionado, al mediodía nuestro páncreas va a segregar otro exceso porque está preparándose para la siguiente comida, porque el páncreas tiene una memoria, aunque no nos lo parezca, es como una computadora, todo el organismo es increíble, y tiene una memoria y segrega la insulina en función de la última comida. Por eso es muy interesante que aprendamos a engañar el cuerpo. Si en la mañana comemos 0 carbohidratos o muy poquitos y mucha más proteína, segregaremos mucha menos insulina, con lo cual durante el día vamos a ir, la poca insulina que se segrega va a asimilar toda la glucosa, va a penetrar en la célula, en la célula es donde se genera el ATP, que es la energía con la que funcionamos. Yo que me dedico a la macrobiótica llevo toda la vida hablando de la energía y la gente me mira como diciendo ¿y qué es la energía? Pues ahora, curiosamente, pues la ciencia ha ido avanzando muchísimo, sobre todo la tecnología, y han llegado a ver que toda la energía del cuerpo se genera dentro de la célula en un lugar que se llama la mitocondria, que se considera como un hornillo, o sea, cuando la glucosa entra, la insulina absorbe la glucosa y la insulina es la llave que hace que entre dentro de la célula la glucosa. Cuando la glucosa entra dentro de la célula, que es cuando en ese momento nos sentimos bien alimentados, toda esa glucosa entra en la mitocondria, que es como un horno, y ahí genera una combustión y esa es la energía que va a circular por todo nuestro cuerpo. Por eso, montones de veces estamos sin energía. No solo estamos hablando de obesidad como un volumen muy grande que tenemos aquí en nuestro abdomen, ni mucho menos. Estamos hablando de que nos falta mucha energía, de que hay mucha gente que dice, bueno, pues yo tengo mucho sobrepeso o tengo el abdomen muy inflado, voy a hacer deporte. Si seguimos comiendo igual, eso no va a bajar de peso, en el caso del cual estamos hablando. Otra cosa es las personas que siempre han comido así mucho carbohidrato, pero siempre han hecho mucho ejercicio. O sea, los que han compaginado uno con otro nunca van a tener tanto exceso de glucosa ni tanto exceso de insulina, porque el ejercicio produce una reducción de esos dos extremos. Pero la persona que no hace ejercicio porque se siente cansada, agotada, sin energía, porque evidentemente no está entrando la energía donde debería, esa persona lo que menos puede hacer para adelgazarse es ponerse a hacer ejercicio, porque no tiene energía. ¿De dónde saca esa energía si no la tiene? Hay un maestro que yo escuché una vez que dice, usted no se puede gastar lo que no tiene. O sea, no podemos ir a correr si nos falta energía en nuestra célula. Entonces, el secreto, si es que se puede llamar así, o la pauta más clave, más sencilla, es que estamos sobrepasados de carbohidratos refinados todos, incluso los macrobióticos, porque comemos demasiado arroz, demasiado tal. Yo tengo la suerte de que ya hace años que estoy en esto y me di cuenta, entonces yo soy como asesora de dietista y tal, soy la persona que todos mis clientes desayunan mijo y quinoa. ¿Por qué? Porque el mijo y la quinoa tienen bajísimos índices hipoglucémicos, bajísimos, o sea, apenas 0. Entonces, si empezamos la mañana con mijo y quinoa, que juntos aumentan la proteína, o sea, por separado tienen unos niveles de proteína bajos, pero juntos la aumentan. Y encima yo le añado 2 cucharadas, no más, porque también es un carbohidrato, de lentejas. Eso en la mañana. Tomo el mijo quinoa con lentejas, como un tal, y luego como algo de proteína. Más o menos, eso va en función de las necesidades de cada uno, de lo que uno va a hacer también, de qué actividad va a desarrollar. Si tengo que ir a hacer mucha actividad física, pues comeré más. Si tengo que hacer menos actividad, comeré menos proteína. Pero lo más importante, yo siempre digo a mis clientes, es el desayuno,
porque ahí es donde la insulina se regula, la vamos a regular por ahí. No podemos decir, voy a comer el zumo de naranja más los donuts o el pan tostado con mantequilla y mermelada y luego ya lo arreglaré al mediodía. No, porque la insulina y la glucosa ya andan circulando por la sangre en exceso y ya incluso antes de comer ya te va a dar hambre, antes de comer, y vas a tener que comer un azúcar porque si no estás que te caes. Un poco la idea es esa, no sé si ha quedado claro, porque es un tema muy complejo que por eso nadie lo explica y el diabético tiene ese mismo punto. Y si os habéis fijado, lo que quería también comentar, que bueno, tiene más que ver con la charla que daremos mañana sobre el metabolismo, es que según la medicina oriental, y ahora la medicina occidental lo está descubriendo también, lo acaba de descubrir y lo están aplicando, gracias a Dios, por fin, el sistema nervioso central es el que regula en parte todas esas funciones. Quiere decir que si yo he comido excesivos carbohidratos, tengo excesiva glucosa circulando en la sangre, genero excesiva insulina, pero hago deporte, eso queda porque el deporte relaja el sistema nervioso de alguna manera y quemo parte de esa energía. Y esa grasa, que hemos dicho que glucosa más insulina es grasa, o sea, la grasa que tenéis en el abdomen en algún caso puede que sea de las grasas que coméis, pero en el 90% de los casos, o incluso el 95%, no es de las grasas que coméis, es de los carbohidratos que coméis en exceso, que al juntarse con el exceso de insulina generan grasa. Esa es la clave por la que las dietas no aciertan casi nunca a todo el mundo. Aciertan con unas personas sí, pero con otras no. ¿Por qué? Porque reducen las grasas. En la cultura dietética anterior de 20 años atrás, incluso de 10 años atrás, incluso actualmente una buena parte, están contando calorías, cuando las calorías no tienen nada que ver. La caloría surgió de un señor que estudió, un francés, que estudió los trenes y el carbón que utilizaban los trenes para poder calcular con cuánta caloría se podía transportar cuánta carga. Y cuando descubrió eso, empezaron a aplicarlo también a la alimentación. Es decir, si las sustancias son energía, pues vamos a calcularlo como si fueran calorías. Eso es absurdo, porque una caloría no tiene nada que ver, la caloría de una grasa de cerdo con la caloría de una fruta, con la caloría de un bistec, con la caloría de un pan, no tiene nada que ver, y contar calorías no sirve de nada, de nada. Por eso la dieta de las calorías ya se está quedando atrás, gracias a Dios. Todavía hay gente que está en eso, pero ya, sobre todo en Estados Unidos, que van siempre más a la vanguardia de estos temas, ya se han dado cuenta que las calorías no funcionan. O sea que lo que tenéis que centrar es en controlar el consumo de carbohidratos, básicamente. Y quiero que hagáis preguntas porque sé que tenéis muchas y que tengamos tiempo suficiente para poderlas responder todas. A ver, una persona que no conoce un higo y la quinoa y que no es vegetariano, un desayuno podría tomar un buen jamón. Sí, sí, puede tomar un buen jamón, pero tampoco hay que excederse de proteína. Repite la pregunta. Sí, repito la pregunta. Ella dice que alguien que no conoce el mijo y la quinoa, bueno, yo estoy aquí para presentároslo de entrada. O sea, esa es mi función. El mijo y la quinoa son dos cereales que precisamente el mijo tiene un efecto medicinal sobre el páncreas. No solamente es un alimento que tiene unos nutrientes muy adecuados, que tiene mucho calcio, que es muy adecuado, no solamente eso y que tiene un bajo índice glucémico, sino que además cura y regula las funciones del páncreas, porque yo llevo 30 años dedicada a esto o más y he dado a todos los diabéticos mucho mijo para que mejoren su condición. Pero ella dice, si no lo conocemos, pues es un buen momento para conocerlo y empezar a aplicarlo. Pero el que no lo quiera aplicar, ¿puede comer proteína sola? Sí, pero el cuerpo consume mucho carbohidrato, nuestro cuerpo consume carbohidrato, pero
no necesariamente tienen que ser los carbohidratos refinados. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Yo el mijo lo mezclo con verdura. Entonces, os recomiendo jamón y verduras variadas. Es una forma, no es la forma macrobiótica, pero es una forma que funciona y que os va a adelgazar el abdomen y que os va a reducir los niveles de glucosa e insulina. Esa es la idea. Eso en el desayuno. Sí. Más. ¿Qué es mejor, un desayuno dulce o salado? Depende de la persona. Dulce yo nunca lo recomiendo, por varias razones. En el mundo de la energía, que todavía la ciencia no ha llegado a esos puntos, pero la medicina tradicional china, la medicina japonesa lleva ahí 5.000 años, 10.000 años, es un mundo muy complejo de lo que son los circuitos de energía. La mañana, cuando iniciamos el día, por nuestros canales de energía circula la energía yang, la más fuerte, la potencia. Por eso por la mañana podemos ir a correr, podemos hacer mucha actividad, teóricamente. Eso no quiere decir que a veces estamos cansados porque no nos hemos alimentado correctamente, pero teóricamente la mañana es el momento de máxima energía yang, es cuando la energía sube a tope. Si en ese momento nos tomamos un dulce, algo dulce, la energía baja hasta el suelo en un segundo. Por lo que acabo de explicar, por el tema glucosa-insulina. Entonces, desde el punto de vista macrobiótico, nunca recomendamos un desayuno dulce, nunca, porque te arruina el día ya. Salado, o sea, salado que no quiere decir que haya demasiada sal, sino la justa. Si hay que comer dulce, yo, como yo asesoro a mis clientes, es en la tarde, entre las 4 o las 3, porque la hora solar ya no sé dónde andamos, entre las 3 y las 5 de la tarde, si se toma dulce es el momento menos peligroso, pero no toméis dulce cuando estéis bajando los niveles de glucosa e insulina y bajando el peso, no lo hagáis, pero luego cuando estéis sanos, tomar el dulce o el pastel o lo que queráis tomar, que se puede comer de todo, pero hay que saber tomarlo en la tarde, entre las 3 y las 5, porque es cuando el páncreas está más activo con su fuerza y entonces ese dulce no causa tantos estragos, al menos no os va a engordar. Esa es un poco la pauta. O sea, el desayuno yo lo recomiendo salado. También hay que fijarnos en toda nuestra tradición antigua. ¿Qué comía antiguamente la gente? No comía galletas, no comía mermeladas, todo eso no existía. ¿Qué comían? Comían mongetas con butifarra. Garbanzos en Castilla, garbanzos, lentejas con carne, con cerdo, con lo que sea. Pues eso es un buen desayuno. Y tampoco un hijo imaginado. Bueno, tengo que decir que los colonizadores de América, Pizarro, toda esta gente que venían de Extremadura, se alimentaban con mijo. Y se les atribuye esa capacidad que tenían de concentración, esa fuerza que tenían. Eran gente muy, muy potente porque tenían una determinación, una concentración, una dirección muy marcada. Se les atribuye, se ha estudiado por eso su alimentación y básicamente se alimentaban de mijo. O sea que sí que antiguamente todo eso estaba. Lo que pasa que la modernidad, el progreso, ha traído alimentos procesados, ha traído la industria alimentaria, que eso no existía antiguamente. La gente comía lo que ellos producían. Y con la industria y con todo el progreso y con toda la falta de tiempo y el podernos dar la cosa ya hecha para que nos la podamos llevar ya a la boca y que no tengamos que hacer nada, todo eso es lo que ha traído también los grandes problemas de salud que tenemos. También hay que ver una relación entre uno y otro. O sea, yo no estoy en contra porque hay momentos pues, que todos tiramos de cosa hecha, pero hay que aprender a seleccionar lo que nos conviene. Lo que, no sé, una de vosotras habéis dicho, en lugar de comerme unas galletas me como un jamón. Pues está bien, perfecto, no va a pasar nada. Y te vas a deshinchar y los niveles de glucosa e insulina se van a regular. Yo me quería preguntar, en algunas líneas... No. ¿Así? Sí. No, se oye mucho. Habla normal. Ya, luego yo te repito. Vale. En algunas líneas de la macrobiótica recomiendan mucho las cremas de arroz por la mañana. Y te quería preguntar qué piensas de eso y también sobre las algas, cómo recomiendas utilizarlas y en qué momento. Vale, muy bien. Cómo combinarlas mejor. Ella pregunta que en la macrobiótica se recomiendan mucho en el desayuno las cremas de arroz y también las algas y cómo utilizarlas. Perdóname,
por la expresión, pero es que yo soy así. Eso es la macrobiótica de la edad de piedra, para mí. Sí, yo también lo pienso. Es que como tampoco tenemos tiempo para entrar en detalle, quiero decir que gracias a Dios la macrobiótica, que yo soy una gran defensora, he estudiado muchos años y que la promuevo y yo la practico, ha evolucionado muchísimo y se han dado cuenta, en la macrobiótica nos hemos dado cuenta de muchos errores nutricionales, hemos corregido muchos errores, hemos avanzado, hemos aprendido. Entonces, una de las cosas que yo ya no hago es la crema de arroz, para nada. Porque aunque el arroz integral es muy bueno y me funcionó muchos años para adelgazar a la gente, porque yo llevo muchos años en esto, haciendo dietoterapia, había gente que se adelgazaba mucho con la crema de arroz porque contrae mucho, pero después de descubrir el mijo y la quinoa, infinitamente mejor, porque el arroz sigue teniendo un cierto grado glicémico. Entonces, que sí que está muy bien, cuando ya hemos bajado nuestros niveles de glucosa e insulina, podemos volver al arroz integral, porque sobre todo yo hablo de los carbohidratos refinados. El arroz integral no es un carbohidrato refinado, pero es un carbohidrato. Y cuando estamos reduciendo, yo solo recomiendo mijo, quinoa, trigo sarraceno, amaranto y prácticamente nada más. ¿Y la cebada no? No. ¿Por qué? Porque también es un carbohidrato que puede alterar mucho. No la avena, la cebada. La cebada, sí. Sí. La cebada, o sea, no es que no la comparo para nada con los carbohidratos refinados, porque no es un carbohidrato refinado, pero cuando alguien está realmente apurado, que está en ese circuito de obesidad, de hinchazón, de comer continuamente, de no poder parar de comer por la noche, en todo ese nivel yo aparto también la cebada, porque la cebada también es dulce. A los niños, yo que me dedico mucho a los bebés, pues las primeras papillas que damos, lo primero se les da cebada porque es dulce. Los niños comen, hay que decir que un niño come 100% dulce, y por eso el arroz es dulce, la cebada es dulce, la avena es dulce, pero es un dulce que ahora mismo para los que están adictos a los azúcares, a los excesos de glucosa, ese dulce no les sacia, no es un saciante, es un dulce neutro. Entonces yo intento que el cuerpo baje la glucosa y baje la insulina, y para eso le quito la cebada. Y sobre todo, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, sobre todo quería decir cuáles son los 3 tóxicos que yo considero más tóxicos y que los he ido descubriendo con los años, y yo he sido gran consumidora de ellos, pero ahora, y también quiero decir que son tóxicos no porque los sean de origen, sino porque se han vuelto transgénicos y porque los sistemas digestivos de la mayoría de personas no están preparados para digerirlos correctamente, y entonces se transforman en tóxicos, que son el trigo y todos sus derivados, la soja y todos sus derivados, y el maíz y todos sus derivados. Si queréis reducir los índices glicémicos, si queréis reducir glucosa e insulina y por consiguiente peso y volumen, quitaros todo lo que tenga que ver con trigo, con soja y con maíz. Y estaros alertas, porque el 99% de productos de un supermercado llevan algún derivado de uno o de otro, sobre todo del maíz. Y la mayoría de edulcorantes baratos que se utilizan para la alimentación normal, no aquí en biocultura, que es la alimentación bio, aquí hay otros edulcorantes mucho mejores, pero la mayoría de edulcorantes que se utilizan son derivados del maíz, que es lo peor. Entonces, eso produce en el cuerpo, no porque, o sea, primero porque el maíz se ha vuelto transgénico, si no lo fuera el maíz se podría tomar, pero produce en el cuerpo un efecto tóxico, que puede producir diarreas, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando llega a nuestro estómago no se digiere, y como pasa sin digerir a nuestros intestinos y va siguiendo el proceso, eso puede resultar a algunas personas que tienen su salud delicada o que tienen su sistema digestivo mal, eso puede ser tóxico. Oye, para bueno, perdona. Dime. Yo quería saber, respecto a la macrobiótica y todo, ¿qué opinión te merece lo que serían los afeminados
Y bueno, hierba de trigo, todo. No he hablado, no te he contestado referente a las algas. Cuando yo hablo de mijo quinoa, siempre lleva algas, la alga wakame. Algunas veces la kombu, pero la kombu queda dura porque el mijo y la quinoa en 20 minutos está, y la kombu entonces lo que hago es sacarla y luego cocerla en otra cocción, en una sopa, en lo que sea. Las algas las utilizo en todas las cocciones un poquito, porque es una fuente buenísima de minerales y de todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y referente a los germinados, pues quizá yo sea la primera persona que empezó a practicar eso hace 35 años, ahora ha vuelto, gracias a Dios, pero yo fui a Suiza a estudiarlo, a una gente, la Fundación de Soleil en Ginebra, que fueron los primeros que introdujeron esta metodología. Esto vino de una señora que se llama Anne Wigmore, que escribió un libro sobre los germinados, que lo publicó integral hace 30 y pico de años, y yo fui para allá rápidamente a ver qué pasaba. O sea, yo he practicado esa alimentación al 100% durante un año, totalmente. O sea, conozco todos los productos alrededor de esa alimentación. Es buena, buenísima para la salud, porque hace unas limpiezas que todo el cuerpo se mejora, pero no para practicarla de forma permanente de por vida. O sea, quiero que eso se quede claro, porque yo vivía en Vik, que hace un clima en invierno súper frío, eso es la Siberia, y tuve que dejar esa alimentación por el frío que me producía. En cambio, fue espectacular los cambios que produjo en mí a todos los niveles, porque es una alimentación muy limpia, que limpia todo el organismo, limpia la mente, lo limpia todo, porque los germinados tienen una energía muy poderosa. Pero, por ejemplo, yo daría las mismas recomendaciones que estoy dando en el resto de cosas. No recomiendo la soja verde germinada, no recomiendo el trigo. De hecho, este sistema, que yo llamo el sistema de la escuela de Hipócrates, porque Anne Wigmore sacó este sistema de Hipócrates, que él lo practicaba y él fue el que lo promovió, pues el sistema de Hipócrates te dice que todas las leguminosas, todos los cereales se puede germinar, todas las verduras, todas las frutas se pueden comer más o menos o germinado o fermentado. Lo que no se germina se fermenta, que quiere decir que, por ejemplo, los frutos secos y todo eso, se le echa un fermento que se saca del trigo, que es como una cerveza de trigo que se llama Rejuvelac. No sé si alguien lo conoce, yo hice toneladas de Rejuvelac y incluso lo vendía en mi centro. Y este Rejuvelac, si hacéis, por ejemplo, trituráis almendras y le echáis un chorro de Rejuvelac y lo dejáis un día, pues se convierte en queso de almendra. Si lo hacéis con nueces, en queso de nueces. El Rejuvelac es lo que hacía digerible las cosas que no eran fáciles de digerir. O sea que o germinamos o comemos crudo las plantitas tiernas, o le echamos Rejuvelac y hacemos fermentos. Esas son las tres pautas de la escuela esta de Hipócrates de Anne Wigmore, y que realmente son muy buenas. Yo os recomiendo que lo hagáis como curativo una temporada y que luego lo mezcléis con comida también cocida, con mijo quinoa, y las algas también se utilizan en el sistema de Hipócrates en forma de polvo, y remojadas en los quesos estos, en los patés de frutos secos, se utilizaban las algas. ¿Comentas que la hierba de trigo tampoco no sería saludable? Sí, la hierba de trigo sí, porque es el jugo y ahí hay muchísimo magnesio. Muchas personas que están adictas al dulce y que por la noche no pueden parar de comer unas galletas o un chocolate, que es la mayoría, es porque les falta mucho potasio en el cuerpo, en la célula, básicamente. Porque en el cuerpo puede ser que ellos coman potasio, pero como no penetra en la célula, que es lo que hemos comentado antes, la insulina es como una llave, y la llave abre la puerta. Entonces, cuando abre la puerta de la célula, entra la glucosa con todos los nutrientes que se han asimilado. Pero cuando la insulina está en exceso, que es la llave, la puerta no se abre. Es como si pretendiéramos abrir una puerta con una cerradura mucho más grande que el candado, que el agujero de la llave. No se podría. Entonces la puerta no se abre. Cuando en la célula no hay suficiente potasio, y eso quiere decir también magnesio, están muy relacionados porque el magnesio es el que abre la bomba de sodio-potasio,
pues esas personas son las que están todo el día intentando comer dulces, insaciable. A veces solo con aportar más magnesio, más potasio, esa adicción se quita. Y ahí interviene la hierba de trigo, porque tiene una cantidad enorme de magnesio que con un chupito, no más, es suficiente. Los jugos de vegetales. Pero hay una cosa que no he dicho y si tengo tiempo todavía la quería decir, que la voy a desarrollar más mañana en la charla del metabolismo, y es que hay dos tipos de metabolismo básicos, o sea, hay muchos, pero como dos extremos, y cada persona está más en un lado o en el otro, y esa es la clave por la que unos se adelgazan, unos controlan y otros no. En macrobiótica decimos metabolismo yin o metabolismo yang, constitución yin o constitución yang, y en el nuevo lenguaje más moderno que han ido descubriendo la ciencia, dicen metabolismo pasivo, metabolismo excitado. Esa es la clave por la que hay una serie de personas que, dependiendo de con qué metabolismo están identificadas, o sea, cuál es su metabolismo, hay unos alimentos que le van a ir fatal y otros que le van a ir muy bien. Esa es la clave por donde empezaríamos. Quizá primero teníamos que haber dado la charla del metabolismo. Porque sabiendo cuál es tu metabolismo, ya sabemos que si a un pasivo, por ejemplo, le cae súper bien la carne, la proteína animal en general, la grasa animal saturada, y en cambio a un sistema nervioso, a un metabolismo excitado, le cae fatal. Però això és de naixement? No, es condicional, o sea, eso se va, no se nace con una tendencia, se nace con la constitución, pero luego está la condición que se va adquiriendo con el sistema de cada persona, cómo se ha acostumbrado a alimentarse. Entonces la condición se puede cambiar. Yo quería preguntar, ¿el tema del desayuno para los niños? Los niños les encanta los carbohidratos, pero no el pan. Por ejemplo, darles un plato de pasta, que se vuelven locos con eso, y que los padres no atinan que los niños pueden comer pasta en la mañana, pero no de trigo, porque hay pasta por ahí de trigo sarraceno y hay pasta de mijo y de quinoa, de espelta. Pero la espelta es una derivada. Sí, es un derivado del trigo, es un trigo diferente. Se le puede dar un poco de espaguetis y luego proteína, atún, lo que sea. Y el carbohidrato, cuando ella por la mañana toma un vaso de leche de avena y luego galletas. Avena por la mañana tampoco es recomendable. Avena en grano, si no tiene ningún problema. El problema es si ya han entrado en el circuito de la obesidad. Si no han entrado, se puede permitir una avena en grano, pero no le des leche de avena, porque esa leche no, es agua con harina de avena. Eso no. Cocina tú una avena y que se coma esa avena, sí, eso está bien. Es en el caso de los niños que ya están con la obesidad y están, que cuando le digáis, hay niños que están sufriendo mucho porque les están diciendo en el colegio, tú estás obeso, pero nadie les da la pauta de cómo tienen que resolver eso. Y entonces esos niños están acomplejados y por otro lado no saben qué hacer, pero por otro lado tienen una ansiedad de comer dulce que no pueden con ella. Entonces, para a un niño reducirle esa necesidad, esa ansiedad, es empezar en la mañana con más proteína y quitando carbohidratos. Pero los niños que están sanos o las personas que están sanas, pues 50 y 50. No, me refiero que podemos tomar un 50% de... Yo siempre digo el 3 por 1, ¿no? Que es un tercio de carbohidrato y las otras partes pues de verduras y proteína. Es lo que hacemos con la dieta macrobiótica, más o menos. Bueno, ya sé que hay muchos macrobióticos que lo hacen diferente, pero los que hemos ido avanzando y comprobando lo que funciona y lo que no, estamos en ese punto. Entonces, se le puede dar, si una persona no está enferma o no tiene problemas, un tercio de cualquier carbohidrato, incluso los malos carbohidratos se pueden comer, si es un tercio. ¿Y la leche vegetal si se hace en casa? La leche. Considero que tiene poco alimento para la mañana, porque la mañana hay que empezar con mucha fuerza y si se puede ir a hacer ejercicio mejor. Y también se puede ir a hacer ejercicio y luego cuando vuelves comer, después de un ejercicio hay que comer bien. Entonces a mí me parece una leche, sea de avena o sea de lo que sea, muy poco alimento. Y de los embutidos, los
menos insanos puede ser el pavo o el pollo. O... Sí, los embutidos, si sabemos que tenemos metabolismo pasivo, los embutidos nos van bien. A algunas personas, si son ecológicos, claro. Es así de sencillo. Yo no como embutidos, porque yo no los necesito, ya comí cuando era pequeña. Y los cereales, citaste quinoa, mijo, pero por ejemplo, fonio y el té no los has citado. ¿Qué es el fonio? No lo conozco. El fonio es también un cereal que lo venden en las tiendas de dietética. No sé lo que es, perdóname. Yo la primera vez que lo conocí lo oí en Radio Nacional y hablaban de las excelencias proteínicas del fonio. Pues no lo conozco, Sí. mira. Y entonces, Pues ahora iré por ahí a Biocultura a ver si lo veo. Lo empecé a ver en todas las tiendas de ya lo tienes en las tiendas de dietética y lo venden. Yo ya lo estoy utilizando. ¿Y tú lo has probado? Sí, lo he probado. ¿Y qué? Es como el amaranto y gelatinoso, el grano chiquitito como el amaranto. Si se parece al amaranto será bueno. El té en concreto lo tienen aquí ahora mismo en la serie de Biocultura. ¿Quién lo tiene? Pues hay leche de té en los de la casa Mandín. Ah, sí. Y el granero. Bueno, ahora iré a mirarlo. Pues mira, me has dado una información que no tengo. No los habías citado, preguntaba. No, porque no los conozco. No los conozco. Es el cereal básico de Kenia. De Kenia. Claro, es que están llegando cosas de otras culturas. Kenia, Y como yo no estoy, yo vivo en el campo y no me entero. En cuanto a la comida, ¿has alguna pregunta para...? No, ¿tenemos tiempo? La comida, quería explicar un poco más sobre ese tema para que podáis manejarlo. Cuando empezamos a comer algo, lo que sea, a los 30 segundos el páncreas segrega un disparo de insulina y está siempre en función de la comida anterior. Él se prepara, es como que guarda esa memoria y se prepara. Si comimos mucho carbohidrato, va a segregar mucha insulina. Pero si comimos menos carbohidrato y ahora queremos comer más carbohidrato porque nos apetece comer un plato de espaguetis o lo que nos apetezca, o estamos comiendo fuera, o sea, yo he dicho eso porque el desayuno lo podemos hacer en casa. Si estamos comiendo fuera y queremos comer un carbohidrato, hay que comerlo en el intervalo de menos de una hora. ¿Por qué? Porque va a segregar poca insulina porque no se lo espera. Eso es lo que es engañar al cuerpo. En menos de una hora. En menos de una hora tienes que haber comido los carbohidratos, las proteínas, lo que sea que vayas a comer y acabar de comer. Porque a la hora el páncreas va a segregar de nuevo un disparo muy, muy grande de insulina porque el primero han sido carbohidratos otra vez. No sé si lo he explicado. Es que esto me gustaría explicarlo en la pizarra, pero no hay y yo no he traído material para... La comida tiene que durar menos de una hora. Si queréis comer la comida, o lo hacéis muy bien, o si queréis hacerlo mal, en una hora. Así de sencillo. El plazo, el tiempo en el que transcurre la comida. Sí, el tiempo en el que, desde que empezáis a comer hasta que acabáis. Porque si coméis, por ejemplo, si coméis bien, que dices, no, es que yo voy a comer un plato de ensalada, un plato de verdura, un poquito de mijo, no mucho, y una proteína. Pues ahí no hay problema, porque eso tiene todo bajo índice glucémico y vais a bajar de peso y de volumen. Pero si dices, no, es que hoy hay una fiesta y yo me quiero comer los espaguetis y la pizza y el pastel, pues pídalo en una hora y en la mañana no hayas comido nada que haya subido la glucosa y la insulina. Así más o menos, es un poco bestia como lo explico, pero para que os pueda servir lo tengo que explicar así, porque son temas muy complejos, muy largos, procesos muy largos que intervienen muchas cosas y tampoco os voy a agobiar con eso, o sea, la síntesis es esa, más o menos. ¿Y las frutas? Las frutas tienen mucha fructosa, incluso algunas verduras. Cuando estéis intentando bajar, no deberíais tomar nada de fruta, ni tampoco zanahoria, ni calabaza, porque tiene mucha fructosa y la fructosa se transforma en glucosa inmediatamente. Es un azúcar simple. ¿Pero en un estado normal? En un estado normal sí podéis comer algo de fruta. En un estado normal se puede comer todo, pero siempre que sea una parte de 3 lo que no se debería abusar, una, y las otras que sea lo correcto. Es como yo más o menos lo recomiendo. ¿Y alguna pauta para, al revés, engordarse? Para coger peso. La falta de peso
es porque los nutrientes, es que esta charla iba de la desnutrición también, es que no hay tiempo para todo. La falta de peso es por la misma causa, porque cuando se consumen excesivos carbohidratos con excesiva insulina que no entra, eso en el caso de algunas personas se traduce en grasa. En el caso de otras personas que quizá comen menos cantidad, o sea, que a lo mejor comen exceso de carbohidrato pero solo comen 3 veces al día o 2, y por el tipo de metabolismo que tiene esa persona no lo metaboliza correctamente, entonces ¿qué pasa? Que esa falta de nutrientes que acusa el cuerpo, falta de nutrientes, se traduce en falta de masa muscular, porque no le estás dando los nutrientes, por ejemplo en este caso la proteína adecuada. ¿Y qué hace tu cuerpo? Pues cuando sabe, el cuerpo es sabio, tiene una capacidad que no es la misma, nosotros nos creemos que lo dominamos con nuestra mente y no es verdad. El cuerpo es muy sabio, cuando sabe que tú vas a comer poco, entonces entra en periodo de, ¿cómo se llama? Sí, entra en, ahora no me sale la palabra, como cuando restricción. Y entonces baja el metabolismo muchísimo hasta el punto y que toda la grasa que tiene acumulada empieza a gastarla. Y como tú no metes la proteína adecuada, todos nuestros músculos, ¿de qué está formado nuestro cuerpo? De proteína. Como no la estás comiendo, todo nuestro metabolismo, aunque esté en bajo nivel, va asumiendo de nuestra musculatura y de allá donde esté la proteína lo que puede para mantenerse. Entonces muchas veces nos falta masa muscular porque estamos comiendo exceso de carbohidratos, falta de proteína, siempre es falta de proteína, la falta de peso. Que a veces la persona la come y no la asimila porque hay un exceso de carbohidratos y volvemos a lo mismo. La come y no la asimila, otras veces no la come porque hace una dieta vegetariana o por lo que sea. Entonces, ¿cómo sería la proporción, por ejemplo, de la proteína y el cereal para ti? Quería decir una cosa, proteína significa, es una palabra muy importante, proteína significa lo primero que existió, es lo más importante para el cuerpo, es la base de todo, porque la base de nuestro cuerpo, aparte de que hay mucha agua, hay un 75% de agua, está hecha de proteína, todo nuestro sistema nervioso, nuestros músculos se nutren con proteína, entonces no porque sí, la proteína es tan importante. Algunos de nosotros que nos hemos vuelto antiproteína y fanáticos del vegetarianismo, y ahí me incluyo yo misma, que he estado muchos años, pues hemos hecho grandes reducciones de proteína y es un error, no es lo adecuado. Se puede hacer una temporada, se puede hacer... Entonces, porque dicen que si la leche materna solo tiene un 1% de proteína, que es la época en que crecemos más, ¿no? Que doblamos el peso. Sí. ¿Por qué? Un 1% de proteína no, tiene mucho más. Eso dijeron ayer en una conferencia. No, tiene más. La leche materna solo tiene el 1%, ¿no? No, y también porque estamos desarrollando el organismo y esa proteína no tiene tanta proteína porque un bebé no hace nada, no la consume. Y yo le digo, es como que yo pasaría durmiendo también. No, un bebé come carbohidratos porque transforma todo en carbohidratos y se van expandiendo sus órganos. Es un proceso un poco diferente, la musculatura no la ejercita todavía, pero tiene la cantidad de proteína necesaria, tiene más que un 1, mucha más. Sí. Está equivocado. Sí. No, es que un 15% está bien, incluso algunas personas mayores o que no llevamos una actividad física muy grande, un 15% puede estar bien, pero que sea una combinación de proteína asimilable y adecuada, que nutra nuestras células, porque muchas veces esa proteína no llega a la célula por culpa de los carbohidratos. Ese es el punto al que os quiero... Exacto, es que no es lo mismo, como muy bien dice Gordy, no es lo mismo una proteína de un origen que de otro. Estás comiendo a un niño, a un bebé, la proteína de su propia madre, o sea, sí, eso... aunque sea un 10 o un 15%, es muy nutritiva. Y la absorbe toda, En cambio nosotros a lo mejor comemos un 30% de proteína y no la asimilamos toda. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo no está en condiciones, simplemente es por eso. Yo quería preguntarte para una criatura que tiene 6-7 años, que es delgadita
Pues esta persona está pasando por esto que estamos explicando aquí. Entonces, redúcele los carbohidratos, dale más proteína, redúcele los niveles de glucosa. Si hacéis esto que os cuento, lo podéis comprobar mañana mismo, es muy sencillo. Por la mañana tomáis proteína en más cantidad y tomáis mijo, quinoa con lentejas y veréis cómo no os viene el hambre a lo mejor hasta las 3 de la tarde. En cambio, cuando habéis comido pan tostado con mermelada y tal, a media mañana tenéis que comer algo, un bocadillo. Vale. Sí. Clar, al cap de 5 minuts torna. Sí. Sí. Les llegums, perquè més tard. Las legumbres son proteína, pero tampoco se pueden comer en exceso porque son carbohidratos, igual. Sí, entonces se consideran carbohidrato y proteína, perdón. Y las legumbres también tengo que decir que se cocinan con alga kombu, porque si no, no se digieren. Cuesta mucho digerirlas. Por eso la legumbre la tenéis cocinada siempre en la nevera, que dura 2 o 3 días, y cada vez que vais a comer mijo, quinoa, amaranto o lo que sea, echáis 1 o 2 cucharadas de las que ya las tenéis preparadas con el alga kombu y todo, y eso os permite que en cada comida hay un aporte de proteína para los que no quieren comer proteína animal, pues bastante interesante. ¿Cómo recomiendas el desayuno este de mijo, quinoa y lentejas? ¿Cocinado? Cocinado, sí, yo lo hago cada día. Hay gente que muchos de mis clientes lo hacen por la noche para el día siguiente. Yo con los años he descubierto que es mucho más rico acabado de cocinar. Entonces lo hago mientras me levanto, lo pongo a cocinar y me voy a la ducha, lo que sea, y cuando acabo ya está. ¿Y cómo lo condimentas? Pues con sal, con tomillo, con comino, con verdura dulce, le pongo cebolla, que es muy dulce, entonces queda un potaje dulce, cremoso, muy agradable. Y luego le echo las lentejas que ya están hechas por otro lado. Le podéis poner especies si os gustan. Y cuando dijiste que, por ejemplo, el desayuno no dulce, formulo la pregunta si los azúcares de absorción lenta, como los malteados de los cereales, también, sí. ¿Eso es válido? No, porque también son un relajante. Vuelvo a hacer la pregunta. Él dice que antes, cuando hemos dicho que desayunar dulce nos bajaba mucho el nivel de energía y que no era recomendable, dice si los azúcares de absorción lenta, que son los azúcares buenos de los cereales integrales, si se podrían utilizar. Entiendo que de la melaza de arroz. No, yo nunca lo recomiendo, porque la melaza de arroz sigue siendo muy yin. O sea, tú te tomas una melaza por la mañana y te quedas relajado. Y por la mañana hay que tener fuerza para enfrentar el día, dinamismo, acción. Entonces yo no los recomiendo. Si tuviera que tomar una melaza, la tomaría o en la noche, que ya me voy a dormir, con una crema de avena. Yo cuando quiero comer dulce, muchas veces en casa no tengo dulce, para no tener tentaciones. Entonces, cuando me apetece algo dulce, que es muy de vez en cuando, pues me hago con copos de avena y mucha agua, como una leche de avena rápida que se cuece en un par o 3 de minutos. A veces le pongo alguna pasa o no, canela, y luego le pongo un poquito de melaza y me tomo eso como si fuera el gran pecado del dulce, pero lo hago por la noche, que ya me voy a dormir. Pero eso quiere decir que al día siguiente, cuando yo me levante, voy a tener hipoglucemia. Eso es lo que hay que controlar. Ese es el punto. ¿Cómo sabemos si somos de metabolismo pasivo o excitado? Te voy a decir mañana, en la siguiente charla, porque ahí lo vamos a desarrollar un poco más, que ya no hay tiempo, lo siento. Una cosa, deciros que tengo unas algas espirulina, que es una proteína alga, con todos los minerales, muy interesante para bajar la ansiedad, el hambre, para suplir incluso alguna vez comidas. Ya os miraréis la información, que solo recomiendo esta marca porque está cogida y secada como Dios manda, porque hay muchas marcas que no se sabe si se han secado al sol, con lo cual se han oxidado, y tengo unas cuantas para repartir. No sé si habrá para todo el mundo, pero aquí os las pongo y si queréis pasar os las doy. Son de Natursoy, la empresa.